Si les parece, después ustedes autorizan, podemos también hacer pública la charla. Bueno, la palabra a ustedes. Sí, entonces, Assalamu alaikum, la paz con ustedes a todos. Y como es un tema, y ya hablamos con Sol, y pensaba en ese que yo hable en nombre de las mujeres musulmanas, tal vez sería mejor que una musulmana hable por su propia parte y no necesita un abogado, ¿sí? Entonces, la idea es que Sofía, que como ya comentó Sol, um, que es conversa, musulmana, argentina, no es árabe, sí, también aclaramos, pero creo que ya en su charla va a aclarar y va a darnos un panorama más amplio y la idea es que um, vamos a primero tener una charla o ella preparó una presentación y después al final ustedes obviamente tendrían la posibilidad de hacer las preguntas y sacarse también si tienen cualquier otra duda o consulta, ¿no? Sobre el tema de la Sharia, los derechos de la mujer o en general sobre el Islam. Entonces, creo que con eso, Sofía, si querés, ya podés empezar. Ok, hola, assalamu alaikum, buonasera, benvenute. No sé un poco en qué idioma hablar a esta altura ya. Eh, Sean muy bienvenidas, la pasea con ustedes. Voy a compartir pantalla para hacer la presentación. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Excelente. Bueno, como comentaban Sol y el imán Marwan, hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es la interpretación de la Sharia que está actualmente gobernando Afganistán, básicamente. Eh, Nuestra voluntad con esta charla es un poco que podamos profundizar nuestro análisis respecto a este tema y que entendamos en complejidad y en profundidad sobre todo qué es lo que está pasando con los derechos de las mujeres, qué es Islam, qué es cultura. Y para arrancar es necesario aclarar que el mundo musulmán es muy amplio. No es un mundo monolítico, no tiene una sola dirección. Un solo origen sí, pero no una sola dirección. Cuando hablamos de Islam y de problemas en países puntuales, se suele mezclar mucho lo que es cultura, etnia y religión, que no son lo mismo. La cultura es algo que se da en el seno de lo social y que la vamos transmitiendo unos a otros. La religión pasa por el plano espiritual, nuestra relación con la espiritualidad, con el creador si consideramos que hay uno, o etcétera, con el concepto religión, que creo que todo el mundo lo entiende. Ni etnia, ¿no? Esta cuestión de ser árabe no implica ser musulmán, ni todos los musulmanes son árabes. De hecho, en Asia encontramos muchísimos musulmanes. Yo soy argentina de origen italiano y soy musulmana, origen italiano y originario. Son planos que pueden ir juntos en nuestra vida, pertenecer a una etnia, tener una cultura, que en mi caso es la Argentina, y una religión, que es el plano espiritual. Ahora, cuando hablamos de Afganistán y de conflictos en general en Medio Oriente, de países con población musulmana, necesitamos entender que nosotros y nosotras en este caso, poseemos nuestros propios sesgos, que son cosas con las que vamos batallando en mayor o menor medida a lo largo que avanza nuestra vida y vamos encontrándonos con un otro, con alguien diferente, ¿no? La figura que habita en nuestro imaginario como argentinas, estoy dando por sentado que somos todas argentinas, pero si no, estamos aquí, aquí habitamos, y la cultura aquí es una en la que solemos tener el imaginario occidental porque fuimos un país también colonizado y porque culturalmente siempre operó, por lo menos en el plano de lo aspiracional, a cuestiones muy europeas. Se dice que Buenos Aires es el París de Sudamérica y cosas así, ¿no? Entonces, en el siglo XIX Europa estaba en una gran avanzada colonial, en este caso, en Medio Oriente sobre todo, y acá también, de hecho, a principios del siglo XIX tuvimos las invasiones inglesas, si alguien recuerda de las clases de historia o se especializa en estudiar historia, particularmente Gran Bretaña tenía esta
manera de llegar a nuevos países y sobre todo de conseguir nuevos recursos para ellos. Y esta colonización se daba con la excusa de llevar la modernidad europea, a estos territorios que se veían desde el yo europeo blanco, ¿no? Entonces acá también entra lo racial. Y esta otredad, este mundo diferente, el mundo oriental, se entendía como una cultura subdesarrollada, como que le faltaba para llegar al punto de evolución máximo en el que está este yo europeo, desde el cual se ve y se construyen estos sesgos que nos operan muchas veces también. Y en ese entonces se instalaron estos discursos que todos y todas conocemos, que representan al Islam como algo bárbaro, algo salvaje, y a las mujeres musulmanas como oprimidas, ¿no? Los hechos políticos con carácter totalitario, cuando son cometidos por parte de musulmanes, sirven para reforzar estereotipos en Occidente. Siempre, ahora es Afganistán, pero hay conflictos, los conflictos del 2001, incluso antes, en los que resulta que la población que está en estas pujas es musulmana, y eso Occidente, por ende nuestra cultura, lo toma para reforzar sobre todo dos cuestiones. Los hombres musulmanes son violentos y creen en una guerra santa, o sea, en su idiosincrasia religiosa está la violencia, y las mujeres son oprimidas si son musulmanas. No se puede ser musulmana sin ser oprimida. Entonces, para charlar un poquito sobre esto, también vamos a estar hablando de la interpretación de la Sharia que hacen los musulmanes. Sharia significa literalmente en árabe camino, es nuestra guía como musulmanes, son como consejos filosóficos que tenemos a los que recurrimos en nuestra vida cotidiana, todo el tiempo, no una ley física en papel impartida por un Estado, ¿no? El Islam es una filosofía que está disponible para ser interpretada conforme sus propias fuentes, que también vamos a hablar de cuáles son las fuentes. Y lo que tienen los talibanes es una interpretación propia y violenta que en muchos aspectos y en todo lo que concierne a género es opuesta a la interpretación del profeta Mohammed. En Islam hay mucha diversidad, hay decenas y decenas de ramas, así como en el cristianismo las hay. Vieron que hay diferentes iglesias evangelistas, hay luteranos, hay católicos ortodoxos. En el Islam pasa lo mismo. Hay diferentes maneras de entender este camino de la fe, ¿no? Y en el caso de Afganistán, ellos tienen una interpretación en la que religión y política están fuertemente entrelazadas, y eso no pasa solamente en países de Medio Oriente, ¿no? El caso particular de Afganistán como que intentan avalar toda la violencia que están reproduciendo a nivel político en interpretaciones de algo religioso. Y es extremo, y no siempre lo vemos en casos tan extremos, pero muchos países tienen influencias religiosas en sus leyes. De hecho, aquí tenemos gran influencia católica en nuestra legislación en Latinoamérica en general. Y a esto me refería con no todos los países cuyas leyes tienen influencias religiosas son musulmanes. Entonces es importante entender eso. Muchas veces en pos de defender la diversidad religiosa, terminamos diciendo, no, está bien que los musulmanes sean violentos, los terroristas, porque es su religión. Y eso arrastra un montón de errores, de conceptos que llevamos, repito, arrastrando. Ahora, reducir este concepto filosófico, que es la Sharia, que es un concepto súper importante en la vida de todos y todas las musulmanes, a una interpretación totalitaria, trae problemas consigo. Y ahora sí les quiero hablar un poco de lo que son las tres grandes fuentes de conocimiento del Islam. Una es el Sagrado Corán, que es nuestro libro sagrado. Otro es la práctica del profeta Mohammed, que es su vida, su sunna, su tradición, cómo él aplicó el Islam en su vida, y sus dichos. Ahora, considero y consideramos que hay un error en pensar que el Islam es como esta caja cuadrada que oprime y que hace que nada pueda salir y como diverger dentro de la caricatura que está en nuestro imaginario, ¿no? Y eso suele estar aparejado de desconocer estas tres bases en profundidad, porque la figura del profeta Mohammed se asocia con la violencia, en un gran desconocimiento sobre que sí hubo acciones bélicas en su vida, pero fueron defensivas. Entonces, cuando el Islam habla de defenderse,
no habla de avanzar en contra de las libertades individuales de los demás. Eso es un error. Y la Sharia es un camino voluntario que puede conducir hacia la liberación de las mujeres, pero de todos, porque es el camino que nosotros consideramos que nos lleva a optimizar nuestra relación con Dios. Y eso nos lleva a vivir con más gozo. Y el Corán nos propone igualdad de hombres y mujeres. Entonces, olvidar esto es olvidar una parte muy importante y constitucionaria de la religión en sí. Para ejemplificar un poquito sobre por qué me refiero al Islam como una religión de igualdad, quiero hablar sobre un par de aspectos que voy a mostrar aquí en las diapositivas. Y para eso quiero empezar por hablar un poco sobre la mujer en la sociedad árabe preislámica. En la sociedad árabe preislámica las mujeres no tenían ningún tipo de derechos, que carecían de estatus social, no podían hablar en asuntos de la vida social, de la vida pública. Por el hecho de ser mujer no estaba reconocido nada de todo lo que decían. Y se las pensaba como un ser incapaz e intelectualmente inferior. Nada de lo que decía una mujer era válido, todo tenía menos peso porque todo venía de un lugar de menor estatus. La esclavitud era algo normal y las mujeres sufrían violencia de todos los tipos. Para hablar de estos asuntos está bueno como recurrir a la interseccionalidad, ¿no? Y entendido desde la interseccionalidad, la esclavitud ya per se es algo súper terrible. Ser esclava y ser mujer te abre la puerta a un montón de otras violencias. Violencia sexual, sumada a la violencia física, que los amos hagan lo que sea con una, ¿no? Y además tenían la simpática costumbre en la sociedad árabe preislámica de matar a las bebés recién nacidas, porque tener hijas mujeres no era fuente de honor para una familia. Era mucho el valor que se le daba al hijo varón y al legado familiar que el hijo varón continuaría, que eso nos puede sonar porque en mayor o menor medida hasta hace poquito tiempo seguía vivo. Para también dar ejemplos, ¿no?, de la vida del profeta Mohammed y cómo en su práctica y en lo que nos dice el Corán, las propuestas del régimen talibán no tienen sentido desde los principios islámicos, ¿no? Khadija era una empresaria. Ella tenía caravanas de comercio, muchas caravanas de comercio. Era una mujer poderosa económicamente. Y era muy autónoma. Ella había enviudado, tenía buen linaje, era como una mujer de muy buen estatus, en cierto sentido, pero seguía siendo una viuda, con hijos, y mucho mayor que el profeta Mohammed. En esa época, incluso hoy, es más habitual que la esposa sea más joven que el marido, pero en este caso, el profeta Mohammed, fundador del Islam, eligió para amar y mantener una relación de 25 años hasta su muerte a una mujer mayor, independiente económicamente, autónoma, que ya había enviudado y que llegó al matrimonio con hijos. En ese momento, en esta sociedad árabe preislámica, estaba esta mujer que se podrán imaginar que era como una especie de loca para lo que se esperaba de las mujeres, y fue la compañera del profeta durante 25 años. Y también es importante que hablemos de cómo el Islam entiende que fue creada la mujer. De nuevo recurro a la cultura. Culturalmente, todos entendemos que la mujer fue creada de la costilla del hombre y no sabemos muy bien de dónde viene. Viene de cosmovisiones cristianas que se metieron y se entrelazaron en nuestra cultura, ¿no? Para el Islam, la mujer y el hombre fueron creados de un mismo ser, como iguales. Y la relación entre ellos debe estar basada en el amor y en el respeto. Tiene que estar marcada por la benevolencia y ser una relación de seguridad, protección y belleza. Y acá hay un versículo del Corán muy lindo que dice: ellas son una vestidura para vosotros y vosotros una vestidura para ellas. Esto lo que significa es lo que dije anteriormente. El vínculo entre hombre y mujer tiene que estar basado en el amor y en el respeto, ¿sí? Una vestidura protege y también otorga belleza, otorga seguridad. También, bueno,
para enumerar los derechos que conquistamos las mujeres con la llegada del Islam en el siglo VII, es importante aclarar eso, es en primer lugar la igualdad de género. Y esto se sustenta en todo lo que voy a decir a continuación. El estatus espiritual de una mujer no era diferente al estatus espiritual de un hombre, porque lo único que importa para los musulmanes es nuestra relación con Dios y cómo en vida fortalecemos esa relación. Entonces, las mujeres empezaron a tener igualdad espiritual, también igualdad intelectual, capacidad de formación, empezó a ser un derecho, independencia económica e igualdad social frente a un hombre, derecho a la educación, derecho al voto, que aquí llegó recién el siglo pasado, por ejemplo. Estamos hablando del siglo VII. Una religión que trae estas cosas no puede ser la misma religión de las cosas que defiende el régimen talibán. Ese está siendo mi punto y hacia ahí quiero llegar e ir hilando. También el Islam otorgó la decisión del divorcio y el derecho a volver a casarse a las mujeres. Una mujer podía decidir en qué momento divorciarse y también volver a casarse. Podía elegir a su propio marido. Y también tenía derecho a heredar, que esto va muy relacionado con la igualdad económica, ¿no? Que suena como una locura, pero hasta hace muy poquito tiempo la mujer no tenía derecho a la herencia, incluso acá. Ahora vamos a recorrer ciertos aspectos. Voy a tomar un poquito de agua. Vamos a recorrer fases o posibles fases en la vida de una mujer. En cuanto a su rol de hija, el Islam lo que aportó fue, en primer lugar, la abolición de la costumbre de matar a las recién nacidas. Enseña a los padres a criar a sus hijas de la misma manera que a sus hijos. Y hay un hadiz, un dicho del santo profeta, que dice: quien cría a 2 niñas en su infancia aparecerá en el día del juicio tan unido a mí como los dedos de una mano. El profeta y el advenimiento del Islam no solamente luchó contra la costumbre de que las mujeres no traían honor, sino que les garantizó el derecho a la vida, y dijo: ustedes, creyentes, si crían hijas, van a estar en el paraíso unidos tan a mí como los dedos de una mano. Le da mucha relevancia a los derechos de las hijas, el santo profeta. Ahora, en cuanto a sus derechos como esposa, la mujer pasó de ser considerada socialmente una esclava, como mujer, como propiedad de su marido, sumamente reducida a la vida privada, pasó a ser una persona equiparable al marido en todos los niveles, en los que decíamos anteriormente. Una persona que posee los mismos derechos, incluso el derecho a divorciarse si ella así lo considera. Y hay otro hadiz, otro dicho del profeta Mohammed, que dice: el mejor entre ustedes es el que es mejor con su esposa. De nuevo, este dicho del profeta Mohammed es muy contundente para hablar de lo que son las violencias intramatrimoniales y las violencias simbólicas incluso, las no tan visibles, que creemos todos que operan dentro de las creencias islámicas, que son más bien bagajes culturales. El matrimonio debe ser una relación entre 2 almas, una relación de apoyo, bienestar y protección mutua. Esto hace referencia de nuevo a lo que decíamos anteriormente: ellas son una vestidura para vosotros y vosotros una vestidura para ellas. Eso nos lo está diciendo el Sagrado Corán. La mujer como madre. El Islam da mucha reverencia a la madre. Enseña a reconocer su sacrificio, pero no ignora lo laborioso que es el trabajo de maternar. Muchas veces yo veo que que se hace una interpretación del gran estatus que posee una madre dentro del Islam, como, claro, o sea, perdónenle todo el sufrimiento que tiene, porque el Islam dice que está bárbaro ser madre y la reduce como esa maternidad divina, que es una presión para muchas mujeres también. Pero no, lo que hace el Islam es decir: sí, ser madre es mucho trabajo. Por eso, cito el Sagrado Corán: hemos recomendado al hombre sobre sus padres. Su madre lo lleva con pena tras pena y tarda 2 años en destetarlo. Se pide que cuidemos a nuestras madres, que las amemos, que las respetemos y que las tratemos bien. Y también, esto a mí me parece hermoso, se las considera constructoras de naciones, porque de nuevo, esta función muchas veces enorme que cumplen las madres, de formar a la familia, de formar a la gente, de formar a sus hijos,
termina siendo lo que construye los valores de una nación, lo que determina cómo van a ser quienes determinan el rumbo de las naciones. También me gustaría hablar de Aisha, que también fue profeta del santo, que también fue esposa del santo profeta Mohammed, pero ella fue esposa al final de la vida del santo profeta hasta su muerte, hasta la muerte del santo profeta. Ella no fue madre, por ejemplo, y fue una gran erudita, una de las más grandes estudiosas del Islam que existieron, una gran defensora de la verdad. Aisha decía sus opiniones frente a cosas controversiales sin temor, no tenía miedo a levantar su voz. No tenía miedo de meterse en temas polémicos para la época, no cedía ante la presión social, comandó batallas cuando el Islam fue amenazado. Y todos los musulmanes y las musulmanas la consideramos nuestra madre, por todas estas cuestiones. ¿Por qué traigo a colación la vida de Aisha? De nuevo, el profeta del Islam se casó con esta mujer. Y esta mujer es una de las más grandes eruditas de la historia del Islam. Esto no tiene coherencia si lo comparamos con lo que está pasando en Afganistán, con la cantidad de trabas e incluso imposibilidad completa, no vayas, a la formación de las mujeres. En cuanto al velo, el velo siempre es un tema del que hay que hablar. Para las hijabis, para las mujeres que llevan el velo en su vida, simboliza los valores morales que tenemos como musulmanas. Es un símbolo de modestia, que es un valor súper importante para el Islam, y es una demostración física de nuestros valores, de nuestras creencias. Es una fuente de orgullo. Yo cuando hablo del velo muchas veces lo comparo con usar la escarapela en fechas patrias. En esas fechas patrias, cuando alguien te ve con la escarapela, sabe que, por ejemplo, un 9 de julio para vos simboliza algo que festejar. Para las musulmanas, llevar el velo simboliza festejar que somos musulmanas. Es una herramienta contra la cosificación de la mujer. Es lejos de decir, si no te tapas vas a ser cosificada. Las mujeres musulmanas decidimos vestir con modestia y llevar el velo porque queremos ser vistas como más que aquello que nos pueda adornar. Y siempre cuando hablo de la vestimenta islámica, del velo, de incluso del niqab, que es completamente tapada de la mujer, me gusta hacer mención a que todos tenemos mandatos culturales en cuanto a la vestimenta. Entonces, exigirle a las mujeres musulmanas que no tengan mandatos culturales es descabellado. Digo, yo, como les decía Sol, soy conversa. Yo, antes de mis 20 años, cuando salía de noche, a veces salía en invierno, soy marplatense, una ciudad en la que por la noche hace muchísimo frío, y salía con minifalda y de remerita, porque mi cultura me indica que así se sale. Y no estoy diciendo que una cosa es mejor que la otra. Se me está cayendo todo por acá. Estoy diciendo, es el poder de mis palabras. Estoy diciendo que siempre tenemos mandatos, ¿no? En el caso de las hijabis, en el caso de las mujeres que usan velo, es un mandato que es religioso y que no existe si nosotras no tenemos la voluntad de usarlo. Usarlo o no debería ser de nuestra libre elección. En la vida del santo profeta podemos encontrar muchos ejemplos de esto, e incluso el Sagrado Corán nos dice en un versículo: no ha de existir coacción en la religión. Si el Sagrado Corán nos dice que no puede haber coacción en la religión, ¿por qué hay estados que se agarran de interpretaciones religiosas para imponer modos de ser, de vestir y de vivir a las mujeres? El velo representa el vínculo entre nuestro interior y nuestro exterior, que es algo que trabajamos constantemente las musulmanas, los musulmanes también. Y es un mandamiento unificador. Las musulmanas no somos las únicas que, como me dijeron una vez me dijeron, ¿por qué realizas actos cubritivos con tu cabello? No somos las únicas que realizamos actos cubritivos con nuestro cabello, ¿no? La Virgen María lo hacía, las monjas lo hacen, las mujeres sikhs lo hacen, las hindúes, las judías. Es algo transversal el taparse el cabello. No todas las mujeres lo hacen, pero sí muchas. No todas son musulmanas,
no siempre es sinónimo de opresión. El Corán hace referencia también a cuestiones como actitudinales a los hombres, por supuesto. No es como mujeres, cuídense de los hombres porque los hombres, pobrecitos, no tienen raciocinio. No es eso, es otra cosa. Acá hay un versículo del Corán que lo deja muy en claro, que dice: di a los hombres creyentes que recaten su mirada y guarden sus partes privadas. Esto es más puro para ellos. En verdad, Alá sabe perfectamente lo que hacéis. Este versículo del Corán nos está diciendo que los hombres son capaces de controlarse, sí, y esto es independiente a lo que hagamos las mujeres. Ellos tienen que guardar sus partes privadas y rescatar su mirada. Entonces, no tampoco podemos fundamentar en enseñanzas islámicas la cosificación, ¿sí? No es mujeres musulmanas tápense porque si no las tapan se van a cosificar, ¿no? La cosificación no está bien para el Islam. Ahora, hablando un poquito de la comunidad musulmana Ahmadía, nosotros somos una comunidad que desde el año 1922, tenemos una organización auxiliar que está hecha por las mujeres y para las mujeres. Tenemos muchos objetivos relacionados con nuestra formación, nuestro desarrollo espiritual, nuestro desarrollo moral, pero también una red de apoyo para insertarnos en el mundo social. Hablamos de cuestiones de formación, estudiamos nuestra religión, debatimos nuestra religión. Lajna, que es esta organización auxiliar, promueve la unidad y la hermandad en la que trabajamos juntas para la sociedad. Y realizamos acciones sociales en el ámbito público, es decir, no nos quedamos cerradas en nosotras mismas debatiendo la religión y nada más, salimos a interactuar en el mundo. Hacemos actos solidarios, donamos juguetes, donamos barbijos durante la pandemia, donamos agujas de tejer y lana a un refugio de mujeres víctimas de violencia de género, por ejemplo. Damos clases como esta. En este momento hay una hermana también de la comunidad ahmadía que está dando otra charla. Promovemos la participación femenina en ámbitos religiosos y en ámbitos públicos. Entonces, ahora, volviendo al régimen talibán. La interpretación del concepto sharia que tienen los talibanes es una interpretación que reprime y es violenta, usa fuerzas coercitivas. Las mujeres musulmanas habitantes de Afganistán sufren este contexto coercitivo y también sufren la exotización y el paternalismo occidental. Esto suena complicado y voy a intentar como traducirlo de lenguaje estudio en facultades sociales a lenguaje normal. La mujer musulmana está exotizada. Es rara por el hecho de usar un velo, es rara por el hecho de ser musulmana. Y se la deslegitima muchas veces por ser musulmana. Hablando de cuestiones de género, yo siento muchas veces que con la sociedad más secular, digamos, que no con mi entorno cercano, porque tengo la suerte de que son seres muy respetuosos, pero sí me ha pasado que hablando de temáticas de género, mi voz está deslegitimada desde que abracé el Islam. Y eso pasa un montón y es muy triste, porque ¿por qué no escuchamos a las mujeres musulmanas cuando de Islam se trata? ¿No? Las mujeres afganas tienen su propia lucha y la amplia mayoría de ellas son musulmanas. Esto, ahondar en que las mujeres musulmanas son sujetos sociales, son sujetos políticos, está perfecto que queramos saber, pero tenemos que escucharlas a ellas. Tenemos que escuchar qué dicen las musulmanas sobre el Islam, qué dicen las afganas sobre Afganistán, qué dicen las mujeres sobre cuestiones de género. Por eso también celebro la actitud del imam de, para hablar de cuestiones de género, invitar a una hermana. Y bueno, hay que entender desde nuestros lugares que las mujeres afganas son en su gran mayoría musulmanas. El Islam es algo que les importa, es algo troncal en sus vidas. Entonces, ir y decirles, tu religión es violenta, primero habla de muchísimo desconocimiento, y en segundo lugar, es algo que también resulta siendo violento para con ellas. La amenaza para estas mujeres no es el Islam, son los grupos violentos que las castigan y se apropian de la religión, de su propia religión. Imagínense qué doloroso ha de ser. De hecho, entiendo ese dolor, porque como musulmana a mí me duele que agarren el Islam
para defender fines políticos, para defender fines políticos, para combatir con armas por sus fines políticos. Y me gustaría también mencionar que el patriarcado toma diferentes formas en todos los tiempos y en todos los espacios. Yo considero que el patriarcado tiene dos grandes herramientas. Por un lado está la coerción, el forzar, el usar la fuerza, y por otro lado está la legitimidad. El patriarcado generalmente es una combinación de ambas. En Afganistán ahora estamos viendo muchísima coerción, fuerza física, castigo físico. Acá se ve más el patriarcado del consentimiento, en el que realmente legitimamos ciertas prácticas que a fin de cuentas nos terminan perjudicando. En el ejemplo de vestirme de verano en invierno porque salía de noche, eso es patriarcado del consentimiento. Yo me vestía así para estar acorde al estereotipo deseable de mujer. Es importante entender esto porque no es que hay un patriarcado más grande y uno más chiquito. No, se adapta. Es una mecánica que tiene diferentes formas según las sociedades en las que habita. Lo que llevan a cabo en Afganistán los talibanes es sin dudas terrorismo de Estado, no es una lucha religiosa. Son fuerzas militares que se apropiaron del gobierno del Estado y que están aplicando fuerza desde el Estado. Los talibanes dificultan o imposibilitan el acceso a la formación de las mujeres. Esto es la educación. Llevan a cabo un apartheid de género. Las borran completamente de la vida pública, las encierran en el ámbito privado, las condenan a ser solamente esposas a edades estúpidamente tempranas también. Y aplican castigos físicos a aquellas que se rebelan. Acá está la cuestión de la coacción de la que hablaba, ¿no? El patriarcado de coacción. Hay lapidaciones, hay latigazos, hay asesinatos y hay violaciones correctivas. Entonces, lo que los talibanes proponen no se parece más a la sociedad preislámica que a la sociedad que propone el Islam. Eso fue la charla. No sé cómo dejar de compartir pantalla ahora. Ah, acá, stop share, listo. Bien. Sepan disculpar, luzco joven, pero tengo espíritu de anciana. Bien, muy interesante todo lo que nos planteó Sofía, sobre todo haciendo, ¿no?, hincapié en estas dos figuras de Hadía y de Aisha, como dos figuras importantes del Islam, que quizás muchos de nosotros no conocíamos. No sé si quiere intervenir Marwan. Creo que por ahora no, ya desarrolló muy bien, muy detalladamente. Sofía, obviamente, quiero también invitarles si tienen alguna consulta o duda, y así pueden también aprovechar y hablar o dialogar personalmente con una musulmana. Daniela. Hola, buenas tardes. En primer lugar, Sofía, muchísimas gracias por la exposición. Estuviste brillante. Si te puedo tutear, si no, te trato de usted. Y creo que está planteado de un modo por lo menos un poquito equivocado el tema de que no escuchamos a las mujeres musulmanas. Me parece que nuestro problema hoy por hoy es que no nos escuchamos como sociedad, como seres humanos. Miramos, parece que prestamos atención, pero después, listo, dimos la vuelta y es como que cambiamos de canal o cambiamos de emisora. Me parece que ahí está el verdadero meollo de todo. La verdad que a mí me aflige mucho la situación de las mujeres en Afganistán. Sufro mucho cuando escucho o leo los reportes, pero la verdad que se me escapa. Sé que todas las religiones, en esencia, las religiones como si
son buenas, porque no te dice ninguna religión, te dice agarrá y pegale al que tenés al lado, no sé, en esencia predican el amor, pero se escapa, pienso, a nuestras manos. Lo que yo simplemente quería preguntar, te felicito nuevamente, y te quería preguntar, cuando hablas de acá, vos estás en Buenos Aires, estás en Afganistán, tenés conocimiento de alguien directo que esté, de alguna mujer directa que esté padeciendo o viviendo en Afganistán, aunque esté re bien. Yo soy marplatense, pero vivo en Buenos Aires desde hace 5 años ya. Nunca estuve en Afganistán, pero sí he tenido diálogo con mujeres afganas que se han ido, que sus familias se han ido después del anterior régimen talibán, que fue entre el 96 y 2001, si no me equivoco. Entonces, yo no estuve allá, no puedo hablar en primera persona porque no soy una mujer afgana, no sé lo que es en la vida cotidiana sufrir estas cuestiones de las que estamos hablando, pero sí he tenido la suerte y gracias a Dios he podido hablar con varias mujeres e incluso una compañera de trabajo eh, trabaja en Estados Unidos con mujeres refugiadas afganas. Entonces, si bien nunca estuve ahí y no puedo hablar como habiendo olido y tocado ese ambiente, sí he tenido la suerte de dialogar con mujeres afganas. No sé si tenés conocimiento de lo que hizo el entrenador de fútbol Bielsa con una importante empresaria que tiene un nombre re difícil, Kish no sé cuánto, que rescataron 30 jugadoras de fútbol, jugadoras, con sus respectivas familias o lo que le pasaba, lo que quedó de las familias, porque realmente eran perseguidas, y pienso que eso es lo que uno tiene que repudiar, no la religión en sí. No sé si tenías conocimiento del tema y qué opinas al respecto. La verdad, no sé demasiado, así que si hablaría, pecaría de charlatana ignorante. Muchas gracias. No, a vos gracias por tus amables palabras. Clara quiere hacer una pregunta. Activa el micrófono. Hola, No. primero me voy a sacar eso. Ahí está. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Clara. Interesantísimo el tema, la verdad, apasionante, muy bien expuesto. Un placer escucharte tan joven y con tanta polenta. Un placer. No puedo estar más de acuerdo con la idea del terrorismo de Estado, la violencia política, la cuestión preislámica, toda la cuestión de barbarie que establece el régimen talibán. Lo que a mí me hace ruido, y la pregunta sería esta para los, no sé si decir verdaderos musulmanes, porque los otros son fanáticos, creo que tienen como una visión muy sesgada, totalmente sesgada del Islam, estoy totalmente de acuerdo con eso, es qué tipo de medida entonces desde lo religioso el resto de la comunidad religiosa musulmana hace o puede hacer o decreta o dice o algo acerca de qué Islam hablan los talibanes, ¿no? Si hay como alguna voz oficial dentro de la religión musulmana que diga algo acerca de esto. Pregunta. Yo creo que esta respuesta te la va a poder responder mejor el imam. Yo la haría, pero sé que él la va a responder mejor. Él es teólogo, yo no. No, creo que era muy interesante tu pregunta, Clara, y creo que parcialmente ya lo respondimos, ¿no? A través de esa charla. Porque lo que pasa es, nosotros, por ejemplo, ya Sofía lo planteó, hoy en día en el mundo musulmán no tenemos una figura o una voz oficial que represente a los 2.000 millones de musulmanes o a los 50 países musulmanes. Entonces, la situación del mundo musulmán
o el mundo musulmán está muy dividido, disperso. Pero es cierto, como en nuestro caso, la Gran Musulmana Ahmadiyya, que desde su surgimiento en el año 1839, estamos o venimos haciendo la misma cosa, ¿sí? Condenando cualquier acto que se hace falsamente en nombre del Islam. Y queremos separar las tradiciones, las normas culturales o incluso la manipulación del ser humano que él hace en nombre del Islam. Pero lo que es cierto también, si por un lado tenemos mucho trabajo en el propio mundo musulmán para reformar a los propios musulmanes, es decir, reformación en ese sentido, que vuelvan a sus raíces, a las enseñanzas verdaderas del Islam, ¿sí? Por otro lado, también no podemos tapar un tema o una cierta tendencia de islamofobia en el occidente. Muchas veces, ahora por ejemplo, si hay 5 locos y promueven violencia, extremismo, ¿sí? O en el caso de Talibán, ¿sí? En ese momento salió por casi todo el mundo las noticias principales en color rojo, ¿sí? Los talibanes, Islam, Sharia, Sharia. Pero lo que no se mostró esta vez que los talibanes es un porcentaje mínimo de la población total del mundo musulmán. Y la mayoría incluso de los propios musulmanes rechazan la interpretación de los talibanes. Por ejemplo, muchas veces pasa acá, por ejemplo, en nuestra charla, ahora incluso si hay 1000 argentinas musulmanas y predican el amor, la libertad, etcétera, etcétera, no va a salir como el título rojo. Pero pasa que una persona extremista o fanático hace algún acto en el occidente, ya va a salir por todos lados y con el estereotipo. La generalización, los musulmanes son así. Por ejemplo, lamentablemente actos terroristas ocurren en diferentes formas o también entre los diferentes seguidores de religiones. Pero fíjense, un hombre blanco de una cuna cristiana mata a alguien y es un acto de un individuo. Os doy un ejemplo muy simple de nuestra sociedad en Argentina. Tenemos muchísimos problemas sociales, culturales, pero sería muy injusto ahora de mi parte asociarlo al mundo cristiano. ¿Sí? Por ejemplo, alguien mató o femicidio o violencia de género, ¿sí? Y si la persona es del origen cristiano, eso no significa que él fue inspirado por el cristianismo, las enseñanzas del profeta Jesús, la paz sea con él. Ahora, a lo que voy es la hipocresía del occidente. Cuando ocurre un hombre árabe de la cuna musulmana, si él mata a alguien es directamente un acto islámico, terrorismo islámico. Si un hombre, ¿sí?, del Medio Oriente, del origen islam, trata mal a su esposa, ya no es más el acto de un individuo, sino que ya es el machismo musulmán, ¿sí? O el maltrato islámico hacia la mujer. Entonces, obviamente, tenemos voces musulmanas, incluso en nuestra comunidad, por eso estamos en más de 200 países, por eso esa iniciativa, gracias a Sol, para hablar, para aclarar que ellos no representan al Islam. Perfecto. Pero lamentablemente no tenemos algunas veces, es cierto también, y hago también la autocrítica, que el mundo musulmán como general también tiene que salir con más dureza, tiene que separarse de esos grupos, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ahí también, como Sofía tocó el punto, que el mundo musulmán hoy en día lamentablemente sufre una gran decadencia moral y espiritual. Y el gran problema hoy en día del mundo musulmán es también la combinación del Estado y el clérigo, o es decir, los intereses políticos mezclados o en nombre de la religión, ¿sí? Es un gran fenómeno, un gran problema que sufrimos nosotros hoy en día en el mundo maestro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Clara, que necesitamos voces más claras, posturas más claras, para decir que esos grupos no nos representan, no representan el Islam. Pero por otro lado, también es cierto que cuando hay voces, o hay grupos o comunidades que rechazan, y hay una gran cantidad, tal vez la mayoría, ¿sí?, el occidente no quiere escucharlas, ¿sí? Es como que no, ustedes no representan, o ustedes no saben, nosotros sabemos mejor sobre su religión, o sobre los talibanes, ¿no? Eso me pasó, por ejemplo, aquí en Argentina, cuando nosotros hacemos actividades para promover la paz, la armonía, la convivencia interreligiosa, es como que me dijeron varias veces los periodistas, no, la gente no quiere leer,
¿sí? ¿Qué hace ahora un imán para promover la paz? ¿Sí? Cuando pasa algo y después sí hay que denunciar, condenar alguna connotación negativa con el Islam, sí, en ese momento vamos a comunicarnos contigo. ¿Sí? Y lamentablemente creo que ahí tenemos ese desafío. No sé, Sofía, si quieres agregar algo. Yo quería decir también que nosotras como comunidad, por ejemplo, celebramos siempre estas oportunidades en las que podemos brindar nuestra perspectiva y lo hacemos realmente gozosos. O sea, nos gusta hacerlo, lo consideramos importante, pero también me parece súper interesante empezar a pensar en el derecho a estar cansado como musulmán, a que cada vez que pasa algo malo hecho por alguien musulmán, vos tenés que salir a hablar, ¿no? Digo, a mí me encanta, pero también entiendo el hastío de gran parte de la población musulmana. Yo solamente agregaría una pequeña cosa más que creo que excede grandemente el trabajo que ustedes tan ardorosamente hacen y que yo agradezco personalmente, digamos, ¿no? Que tengan este compromiso con sus tradiciones y su religión, pero me parece que hay algo que es mucho más de arriba, que tiene que ver con cierta responsabilidad en el sentido ha sido un impacto simbólico tan impresionante el acto terrorista del 11 de septiembre, ha sido tan revolucionario y tan divisor culturalmente, simbólicamente en la cultura, que creo que merecía de parte de la comunidad islámica una acción equivalentemente fuerte para separarse del talibán. Entonces ahí el occidente tal vez no es una idea utópica, una pavada que se me ocurre, no tiene ningún sentido, pero tal vez, digo, haya habido no esta cosa de que quede tan junto una cosa con la otra. Creo que es algo que es muy de arriba, muy en otro nivel, digamos, como una autoridad, digamos, religiosa superior, no sé cómo decirlo, que se separe radicalmente de esta cuestión terrorista que partió al mundo en dos, ¿no? Que fue tan terrible. Así que yo estoy muy agradecida de poder decir esto, de que ustedes lo escuchen, de que ustedes lo cuenten, de que cuenten estas cosas. Es un placer, Sol, otra vez. Gracias no alcanzan, este espacio es único, ¿no? Gracias. A mí Esto que es muy decís, interesante. Sí, Sofía. iba a decir que esto que decís, Clara, es muy interesante. Porque no hay una gran comunidad musulmana. Como decía el imán, somos más de 2.000 millones de personas, ¿no? Y hay diferentes ramas y hay diferentes interpretaciones. Nuestra comunidad, por ejemplo, sí tiene la figura de un jalifa espiritual, que es un guía espiritual, pero no todas las ramas poseen esa figura. Entonces es muy difícil también que en comunión decidan cosas en las que a nivel cotidiano tienen planos de acción diferentes. Sí, justo quería tocar eso, que por ejemplo, si querés ver una figura o una comunidad que constantemente siempre se distancia o muestra la cara o la imagen verdadera del Islam, y yo diría que es la comunidad Ahmadía. Sea ahora el momento de 2001, después los conflictos entre Hamas y Israel, sean los conflictos con Charlie Hebdo, sea cualquier atentado, una comunidad que con una firmeza y un trabajo constante, incluso yo diría que por imam estoy aquí, no para derivar ese tipo de mitos, ¿sí? Entonces, si tenemos una figura, es creo que el Jalifa y luego el trabajo de la comunidad Ahmadía. Pero volviendo también un poco hacia tu punto, Clara, incluso hoy en día yo diría que hay un porcentaje muy grande de los afganos que se oponen a los talibanes. ¿Sí? Incluso decir que todos los afganos están de acuerdo con los talibanes es ya una afirmación muy incorrecta, falsa. Y lo mismo se aplica sobre el mundo musulmán, sea el año o los atentados del año 2001 o ahora. Lo que pasa es que hay muchos intereses geopolíticos y por eso hay que analizar el surgimiento de los talibanes. Porque el talibán en realidad, si vos decís, estoy totalmente de acuerdo, que hay movimientos religiosos, grupos o países que apoyan a los talibanes, ¿sí?
pero también hay países desde el occidente o desde el mundo no musulmán que apoyan a los talibanes. En tal momento era Estados Unidos mismo que fundó casi los talibanes, ¿sí? En las décadas de los 80. Si uno analiza la historia, ¿de dónde recibieron los talibanes su entrenamiento, su apoyo militar y económico? Por Estados Unidos, contra la invasión soviética. Por ejemplo, hoy en día, el país principal que tiene los negocios o la venta de armas, ¿sí? O los negocios de armas es Arabia Saudita. ¿Y de dónde recibe? No es un secreto, ¿sí? Es algo oficial. Pueden abrir y en todas las páginas van a encontrar que todo el occidente, los países europeos, Estados Unidos, tiene un mercado muy grande en Arabia Saudita de armas, de ventas. Y obviamente, ¿dónde van a usar? No tenemos una guerra civil en Arabia Saudita, sino que van a usar, obviamente, las mismas armas en la región. Y tampoco es un secreto quién apoya a los talibanes en Afganistán. Entonces, tampoco creo que no podemos ahí hablar de una sí, inocencia del occidente, no es el caso. ¿Sí? Y por eso diría que es mucho más complejo el conflicto. ¿Sí? Y hay intereses geopolíticos. ¿Sí? Por eso hay países del mundo musulmán que no necesariamente por la ideología apoyan o aceptan a los talibanes, sino que por la estrategia geopolítica. Bueno, muy bueno. Sigue habiendo preguntas, leo y después le doy la palabra a Mirta, pero no sé si voy a decir algo que no tiene que ver, ustedes me corregirán, que son los que saben acá, con Clara, creo que era con vos, con Clara, que hablábamos de un autor que es afgano, Jomeini, de Cometas en el Cielo y Las montañas hablaron, Mil soles espléndidos, que es un afgano que hace una autocrítica de su sociedad, ¿no? O sea, no está de acuerdo con todo esto. Esos libros son maravillosos, esos Maravilloso. libros más de lo más. Ahí también. Excelentes libros, sí. Bien, Adriana Bonini dejó una pregunta en el chat y dice, para Sofía, ¿te sentís discriminada en algún momento en Argentina por usar el velo o por manifestar tu fe? Diría que no, pero hay momentos en los que hay tipos de discriminación como que subyacen en todo, ¿no? Lados. Claro, no es que me dicen, terrorista, pero no sé, la gente me pregunta de dónde soy. Y yo digo de Mar del Plata. Y me dicen, no, pero ¿de dónde sos? Y yo digo, de Mar del Plata. O no sé, esto que decía un poco en la charla de deslegitimar la voz, ¿no? Yo milité género, las cuestiones de género desde prácticamente toda mi vida política. Yo militaba política mucho antes. Ahora estoy por otro viaje, pero sigo teniendo como este fuerte sentir, ¿no? De la ética desde lo social. Y muchas veces siento que mi voz es deslegitimada desde que soy religiosa. O hay cuestiones en las que ya de repente, no sé, por ahí hay una fiesta y no me dicen de ir. Una fiesta tranqui, ¿no? Yo cosas nada locas no hago. Pero, no sé, una juntada y como va a haber alcohol no me dicen, como si yo fuese un bebé, ¿viste? Que no puede decir, che, no, cenamos y yo no tomo vino, me tomo un juguito. Incluso gente querida que hace de cuenta que el tema no existe. Y eso no es directamente discriminatorio, pero si yo hablo de cuestiones que tienen que ver con mi vida cotidiana y mi camino espiritual, y no les das bola y las pasás por alto, es como, qué sé yo, no le haces eso a tu amiga que empieza yoga y te empieza a hablar de mindfulness. Bien, después... Sí, te lo hacen, con yogas y con mindfulness te lo hacen igual, con todo lo que salga del estereotipo te lo hacen. Yo llevo a mi perrito en el carrito y me miran como si estuviese matando a alguien. Te juro que si me ven con una ametralladora no me mirarían tan malo. Dicen, mirá cómo lo lleva el perro en el carro. Siempre te discriminan.
Una pregunta, observación de Silvia Bonca. Buenas tardes, gracias por la disertación. Mi pregunta o idea es si la sociedad machista en la que vivimos es un patriarcado consentido, entre comillas, de alguna manera, en diferentes ámbitos que vivimos en la actualidad. Y te agradece, Adriana, por tu respuesta anterior. Sí, punto. No, decía como esta combinación letal de coacción y consentimiento, ¿no? En primer lugar, siempre, estoy moviendo la mesa y se mueve la cámara. En primer lugar, casi siempre el patriarcado ha demostrado primero una pata armada, digamos. Una cuestión tajante de la fuerza. Digo, andá a querer votar en el 1900 acá en Argentina. Te sacaban por la fuerza. Eras una loca. Pero hay cuestiones en las que se va avanzando y se va consintiendo. Incluso, no me quiero meter demasiado en algo polémico, ¿no? Pero dentro de los feminismos hay feminismos más liberales y hay feminismos no tan liberales. Es todo un espectro, ¿no? Y los feminismos más liberales defienden cuestiones que quizás otros feminismos no. Digo, hay mucho en la elección. Yo subo fotos en ropa interior porque lo elijo. Bárbaro, en primera instancia yo, tipo, joya, ponete lo que vos quieras, pero entendamos también que en un mundo de cosificación eso tiene sus implicancias. Entonces, a lo que me refiero con patriarcado del consentimiento es a eso. Digo, ¿qué es la liberación femenina? Hacerle cada vez más funcional al hombre. Acá en Occidente la liberación femenina fue que el hombre no tenga que pagar todo en la casa, seguir teniendo que cuidar a los hijos, tener que adecuarnos cada vez más y más a estándares de belleza inalcanzables, con la invención de la cirugía estética, que Botox, que hialurónico. A eso me refiero con patriarcado del consentimiento. Digo, ponerte hialurónico en los labios para que crezcan no está mal per se. Pero sí, ese consentimiento te lo estuvo forjando el patriarcado para que seas más deseable, porque si sos más deseable tenés mayor valor. Sos una genia. Yo, de hecho, varias veces digo, no, yo quiero ser machista, ¿viste? Porque si soy feminista, tengo que trabajar, hacer mi trabajo, el de la casa, no paro más, no, déjame ser un poquito machista. Es que sí, vamos acumulando cosas. No es que estas conquistas nos... Chicas, o sea, la licencia por paternidad en Argentina es 2 días. Silencio. Silencio total. No, creo que en el código ahora es 15. Ahora es 15 con el nuevo código. De hecho, hay un chiste acá en Argentina que circula mucho que dicen ¿por qué está el Día de la Mujer? Y porque el resto del año es el Día del Hombre. Hola. 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre. Dato, para cuando les digan eso. Bueno. Bien, creo que Baraybar había levantado la mano. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Ya, en principio, bueno, agradezco al imán y a Sofía. Pues es que yo sé que hay una serie, no sé, ustedes me puedan corregir, que la suelen pasar para la fecha del Ramadán. Creo que se llama, mi inglés es muy malo, Black Con, algo así. Bueno, está en Netflix y la vi justamente para cuando fue la fecha del Ramadán, y justamente era de cómo se captan, ¿no? A las mujeres, los grupos terroristas, en esa serie creo que son del ISIS, a las mujeres y a los chicos, ¿no? Y vos, justamente lo que vos decías, Sofía, de cómo son las mujeres, o sea, con la libertad, ¿no? Que viven, y de golpe entran en ese lugar y son realmente, es fuerte, la verdad que es muy fuerte ver la serie. Incluso, por lo que dicen, es que se hizo con mujeres que lograron escaparse,
¿no? O sea, de ese régimen. Y entonces yo cuando la miraba decía, wow, ¿no? Qué terrible, porque por ejemplo hay una mujer que se había llevado todos los maquillajes, y de golpe le decían, no, acá esto no. ¿No? Madres que le separaban a los hijos, o sea, la verdad es una serie muy impactante. Cuando vos decís eso, como las mujeres hoy en día en Afganistán están peleando por sus derechos y cómo las están tratando de anular, ¿no? Y de someter de una manera brutal como los que lo hacen, lo que vos decís es como que me marca justamente eso, la pelea constante de la mujer a no dejarse patotear, no dejarse doblegar. Y bueno, y en lo cotidiano también tenemos el hecho de Malala, que es quien, ¿no? Después de haber padecido bastantes cosas, es una de las defensoras de las niñas y de la educación. Entonces, tenemos creo que, no sé si Oriente o muchas personas, muchas mujeres y hombres, tenemos un falso concepto del Islam, porque lo vemos como una religión totalmente machista, cuando no lo es. Cuando vos equiparaste al hombre y a la mujer, cuando incluso le diste la posibilidad de eso de sean madres, ¿no? O sea, cuiden a las madres. Es lógico, ¿cómo no vas a cuidar a la madre? Si no cuidas a la madre, se te termina el mundo, ¿no? El mundo, o sea, no podés generar más vida. Entonces yo digo, hay tanto que de ignorancia que tenemos, justamente porque, bueno, porque hubo un atentado, ¿no? Por ese tipo de cosas, que aunque lo hagan los católicos, ¿no? Como que pasa más desapercibido, y bueno, y el impacto sí del 11S fue terrible, y como de las demás que nombró el imán fue terrible, pero cuando vemos a las mujeres en esos lugares de lucha fuerte, ¿no? Tratando de posicionarse, de decir hasta acá llegan, porque evidentemente no son los hombres, es un régimen, es un grupo terrorista. O sea, eso, creo que ahí es donde las mujeres tenemos que entender, mujeres y hombres, que no es la religión, es un grupo de terroristas que no les importa nada, porque no les importan las mujeres, no les importan los chiquitos. El tema es, te cambio la cabeza, y te la cambio a todo precio, no me importa. Entonces, yo al menos, que me interesa, incluso yo todavía he comentado a Sol que quería participar de la charla, a mí me tocó cuando viajé, empecé a ver muchas mujeres musulmanas, mi hijo vive en Londres, y empecé a mirar las distintas formas de velos que usan, y automáticamente, creo que esa misma noche, empecé a buscar en internet, ¿no? Los distintos velos, y ahí me empecé a dar cuenta, o sea, ahí empecé a ver que dependía del lugar, del país, o de la rama, no sé, quizás estoy hablando no de manera correcta, no en los términos. Y sin embargo, yo veía que, o sea, mujeres todas de negro y otras con el velo nada más, no sé, comprando y disfrutando la vida, y uno tiene ese concepto de que no, son totalmente abnegadas y están ahí guardadas, y un poco más si el hombre viene con el látigo. Así que no sé, yo creo que te agradezco la charla, te agradezco lo que en sí yo había visto y que vos me confirmás. Y bueno, la verdad que si quieren ver una película, una serie de 30 capítulos, véanla, porque se van a dar cuenta de que no es así, y que incluso hay hombres que trataron de entrar a esos grupos justamente para ir a buscar a sus hijas.
que habían sido captadas por esos grupos. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos. Quiero agregar una cosita sobre lo que dice Mirta, que es algo que es muy curioso. Los principales como reclutas de ISIS, Estado Islámico, son hijos de descendientes, o sea, no son hijos de descendientes, son descendientes ellos, de musulmanes en países europeos o no musulmanes que no se pueden adaptar y que no pueden como combinar su herencia religiosa y cultural con la cultura que habitan actualmente. Y es como una prueba más, ¿no? De cómo siempre todo es más complejo, porque buscan gente enojada, y esa gente enojada está enojada porque no las integran. Es muy cruel todo, desde el principio hasta el fin de la maquinaria. Bien, no sé si hay alguna más. Bueno, desde ya muchas gracias, ha sido un gusto escucharlo. Yo la primera vez que tengo contacto con musulmanes es con ustedes y realmente es una manera hermosa de comenzar a aprender, ¿no? Lo que es esa otra parte del mundo donde se trata de, bueno, convivir en paz, eh, como todos, bueno, queremos hacerlo según las creencias que tenemos bueno, creo que quedó bastante cerrado el tema de de estos grupos extremistas. A mí me gustaría en este punto que profundicen sobre este concepto de la Sharia y las fatuas, que son, o sea, que de alguna manera es como que va separando las distintas individualidades musulmanas de los pueblos. Si ustedes pudieran hacer un pequeño síntesis o como para uno aprender un poquito más sobre el tema, ¿no? Claro, Juana, mira, como ya explicó Sofía, Sharia significa literalmente camino. Y cuando hablamos de Sharia, en realidad nos basamos en 3 fuentes que definen tu camino en términos, o para decirlo así, que definen tu conducta moral y espiritual. Eso es Sharia, que define tu vida cotidiana en términos de tu espiritualidad y moralidad. Y es decir, espiritualidad, tu relación con el Ser Supremo, y moralidad, en ese sentido, tu relación con la creación de Dios. Y nos basamos en la Sharia, que es el Sagrado Corán, la tradición del profeta Mohammed, la paz sea con él, y último lugar, sus dichos, sus explicaciones verbales. Ahora, es muy importante, la Sharia es una conducta de vida que uno adapta solamente por su propia convicción. La Sharia no se puede imponer o obligar a los demás de adaptarla, sino que uno de los principios más fundamentales de la propia Sharia, es decir, del Corán, es que no hay coacción en la religión, en la fe. Y por otro lado, el Islam se basa todos sus mandamientos en el libre albedrío del ser humano. Y Dios explica que Él ha creado con propósito al ser humano con ese don, con también esa responsabilidad, que es el libre albedrío o su uso. ¿Sí? Dios explica en un versículo, si Dios hubiera querido imponer su voluntad, es decir, la fe del Islam, o los mandamientos del Islam, Él lo habría hecho, porque Él es el creador, el dueño de nuestra vida, Él es omnipotente. Pero si Él nos creó con el libre albedrío, entonces Dios, en una manera irónica, nos pregunta cómo alguien o una persona puede entonces imponer o actuar en nombre de Dios. ¿Sí? Entonces, la Sharia, la base, ¿sí? O el pilar de la Sharia es tu propia elección y tu propia convicción. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, una musulmana, ella debe usar el velo solamente por su propia elección, por su propia convicción. Ahora, pedirle a una musulmana ponerse el velo es tan opuesto a la Sharia como en el occidente se pide a la mujer musulmana, ¿sí?, quitarse el velo. ¿Sí? Lo mismo, un hombre musulmán, ¿sí?, él no toma alcohol, no comete fornicación, adulterio, lo que sea,
por su propia convicción. No hay una fuerza, una obligación. Muchas me preguntan, también juego acá, tengo mucho contacto con los argentinos, juego también en un equipo de fútbol, y en el tercer tiempo siempre me preguntan, ¿y Marwan, querés tomar? Sí, es No. no. Pero acá no te ve nadie. Pero no es el tema. No tomo. Sí, o incluso, no sé, también a algunos le costaba entender que ya estoy casado como tan joven, ¿sí? Y les cuesta, y no querés salir con otras mujeres, no quiero, ¿sí? Porque es mi propia convicción, es el camino que Claro. yo elegí, ¿sí? Ahora es cierto que no voy a imponer mis conceptos religiosos a los demás, porque eso también dice la Sharia. Si uno quiere tomar alcohol o no, es su decisión. Si una mujer musulmana quiere usar el velo o no, es su decisión. Y eso es la Sharia, simplemente, la esencia de la Sharia, ¿sí? Lo que pasa en Afganistán, que ellos imponen su propia ideología. Ni siquiera es el Islam, ni siquiera es la Sharia. Un ejemplo muy breve para terminar esa pregunta. La Sharia enseña que es la responsabilidad de una mujer obtener educación o conocimiento desde la cuna hasta la tumba, desde su nacimiento hasta su muerte. Ella debe obtener educación. Los talibanes impiden o prohíben a la mujer el acceso a la universidad o a las instituciones académicas. Solamente un ejemplo para que tengan una idea de la gran contradicción entre la Sharia y lo que está pasando, o lo que surgió o lo que pasa en Afganistán con los talibanes. Totalmente diferente bueno, lo que hemos creído mucho, ¿no? Muchos en el no conocimiento. Porque si hay algo que está, digamos, difundido es el no conocimiento. Es como decían ustedes recién, la gente no lee y no se entera, no se informa y ¿No? no importa. No importa. Incluso te diría que el problema de la ignorancia no es solamente los no musulmanes en el occidente, sino que las propias musulmanas, lamentablemente. Hay tantas musulmanas en Afganistán que no conocen sus propios derechos, Claro. ¿sí? No saben que el de Islam ya le otorgó el derecho de manejar su propia propiedad, de heredar, ¿sí? De votar, de obtener educación, de divorciar. Y esos derechos ya desde el siglo VII. No hablamos del siglo XX, hablamos del Pero siglo VII. entonces, ¿es un Islam como mal enseñado o mal enseñado a propósito? Porque si se termina, o sea, si la mujer estudia el Islam y no solamente estamos hablando de Afganistán, sino podemos hablar de Turquía, de montones de lugares donde lo recitan, porque de esto, bueno, hay yo he visto alguna que otra película maravillosa donde se ven costumbres de otras tierras y las mujeres antes de casarse recitan el Corán y le preguntan los versículos. ¿Y por qué entonces la ignorancia de sus derechos? O sea, esto me da a pensar que la manera de enseñarlo depende de quién, cómo le interesa enseñarlo. Y ahí estamos entrando otra vez en estas cuestiones como las de geopolítica que estaban hablando hace un ratito, Exactamente, ¿no? Juana. Y por eso ahí entramos nosotros, la Comunidad Ahmadía. ¿Qué Claro. es nuestra lucha o pelea principal? La educación, la reformación del pueblo musulmán. Decimos que en vez de seguir ciegamente lo que predica un imán, por favor Claro, vayan a las fuentes. tal Si en vez cual. de aceptar ciegamente lo que dice el imán en la mezquita, vayan a las fuentes, abran el Corán, ¿sí? Y por eso promovemos tanto, ¿sí? Y Mm, decimos que la educación o el veneno principal de un pueblo es la ignorancia. Y por eso incluso totalmente. en un dicho del profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo que la peor creación en algún momento serán los clérigos. Y se refirió obviamente a los clérigos musulmanes, Sí. ¿sí? Porque ellos usarían el nombre de su religión para manipular a la gente. Y también entender la dinámica del poder, ¿no? Cuando se habla de Sí, lo religioso, el poder es poder imponer tu interpretación. Porque no nos olvidemos que son filosofías de lo que estamos hablando. sí. Entonces, quien impone su interpretación gana un poder frente a todos los que no tienen esa capacidad.
Lo que pasa es que solamente teniendo el conocimiento no podés llegar a ser influido totalmente. Cuando tenés el conocimiento en mano, eso no permite que entren en ti, solo que te pone en una posición analítica. Y eso se logra con mucho trabajo desde niños y toda la vida, y creo que cuanto más aprendemos, más chiquititos nos sentimos porque es tan grande todo lo que nos rodea. Así que es esa humildad que, ojalá todos la consigamos. Chicos, muchas, muchas, muchas gracias. Es un honor estar con ustedes. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Millones, pero hay que seguir otro Sí. día, porque si no lo dejamos más. Yo tengo 32 en la cabeza para hacer, pero no voy a decir nada. Hago un pequeño comentario y cierro. No sé si me van a poder responder, pero hice hace un tiempo un curso en la Corte Europea. Teníamos un profesor que era del Líbano, ¿no? Que él nos habló de derechos humanos del mundo árabe, ¿no? Y existe una corte de derechos humanos que está en Bahrein, ¿no? En Manama es la sede, en el Principado de Bahrein, pero la corte existe un edificio y está vacía adentro, ¿no? No hay personal que trabaje en esa corte. El mundo árabe, o por lo menos, no sé, la posición de la comunidad ahmadía, ¿cuál es la posición en materia de estos organismos que parecieran, obviamente, fogoneados por Occidente? ¿No? Que exista una corte es algo muy occidental, una corte internacional, una corte regional, que defiendan los derechos humanos, por ejemplo, derechos de las mujeres, derechos de las minorías. ¿Cuál es la posición de que exista así digamos, una instancia jurisdiccional que pueda tratar estos casos? Obviamente eso depende ahora si en cada país, si hay un gobierno islámico, obviamente ellos pueden, a través de la jurisprudencia o la justicia, ¿verdad? Pero lo que Islam ordena es el trabajo de cada ser humano, de cada musulmán, para defender los derechos humanos. Y eso uno puede hacer, por eso, por ejemplo, el profeta Mohammed, la paz, alguna vez dijo que si podés impedir el mal, hacelo con tu mano. ¿Sí? Y si no tenés el poder de impedirlo o detenerlo con tu mano, entonces con tu lengua. Y si tampoco no podés hacerlo con tu lengua, al menos declararlo como algo malo en tu corazón. Entonces hay tres maneras, ¿sí?, de luchar o alzar tu voz para los derechos humanos, sea cualquier minoría o cualquier grupo. O simplemente asumarte a la lucha. A través, si vos tenés el poder, ¿sí?, como gobierno o en esa autoridad, entonces sí, tenés que actuar con tu mano. Pero si no tenés esa capacidad o esa posibilidad o ese poder, entonces al menos con tu lengua, con tu expresión verbal. Y es así, casi todos nosotros tenemos esa posibilidad. Al menos en nuestro país, en el occidente, donde tenemos la libertad de expresión. Y si ves un país donde ni siquiera tenés la libertad o el derecho de libre opinión o conciencia, en ese al menos mantenelo como algo malo, o como que mantener tus valores, tus principios de la vida. Muy interesante eso, ¿no? Hacer lo que uno pueda desde donde está. Y si no, al menos en su corazón, ¿no? Exactamente. Bien. No sé si alguien más tiene alguna otra comentario. Si no, vamos cerrando. Bueno, seguramente los vamos a tener que invitar nuevamente porque, como decía Clara, surgen y surgen y surgen cosas. De lo que ustedes van diciendo surgen 20.000 más, ¿no? Es muy interesante. Y sobre todo me parece muy interesante tenerla a Sofía para que dé su testimonio y se desmitifique un poco esa visión, ¿no? Y que es una elección... Sí, Marina. ¿Puedo hacerle una pregunta a Sofía personal? ¿Qué las llevó a abrazar la fe musulmana? ¿Cómo fue que se dio ese...? Ahora ya Me parece tan empezamos una charla interesante. separada. Bueno, No sé, si no es pertinente no me contesta, pero es como que me solamente resulta tan interesante. digo, Sofía, tener en cuenta
el cansancio que se ve en la cara de Sol. Entonces, por eso pone... Sí, versión corta. Sí, no, Versión corta y efectista. Hace 10 años, primavera árabe. Yo me gustaba mucho la política internacional y dije, ok, si quiero entender esto, tengo que entender al Islam porque se habla del Islam todo el tiempo. Y empecé a estudiar el Islam y cada vez era más como más y más admiración, hasta que un día me di cuenta de que mi única excusa para no ser musulmana era que no creía en Dios, y de repente, una hermosa tarde de muchísimo calor, estaba hablando con Dios y dije, ya está. O sea, bingo. Tengo la que me faltaba. O sea, antes vos no eras creyente. No, yo era atea / agnóstica luego. Y de un seno familiar agnóstico / ateo también. Gracias. Bueno, Marina también es otra fanática de Hosseini y Sí, de toda me la encanta. cultura. Sí, hemos tenido charlas del tema. Sí. Me encanta. Bien. Bueno, entonces damos por finalizado. Si me autorizan Sofía y Marwan, subimos al canal de YouTube, si quieren dejarlo en público para compartir también la charla, lo hacemos. Bueno, gracias nuevamente y bueno, los vamos a invitar porque es sumamente interesante, son dos figuras sumamente interesantes, dos referentes. Aparte, el imán Marwan es un referente acá en Latinoamérica, porque no sé si lo han visto, notas en La Nación, en Clarín, en Francia 24, si lo googlean... Todas las universidades. Sí. Todas las universidades, todas. Todos lados, exactamente, así que es... Todo el tiempo. Exacto, sí. Es un... Todos los días, una super obra. Sí, es un referente muy, muy fuerte de la comunidad, y es una comunidad que creció de golpe gracias a la figura de Marwan, porque... Porque es ejemplar, claro. Porque con su ejemplo. Totalmente. Muchas gracias. Sí, por favor, gracias a todos por participar también. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias por escuchar. Sol, por la iniciativa y por la invitación. Y gracias, Sofía, a vos también. Hermoso Gracias. encuentro. Assalamu alaikum. Salam alaikum.